Juan presenta LibroFest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Ma y bueno, pues el día de hoy estaré contigo en el taller El desafío de liderar en momentos de crisis. Y bueno, antes de empezar, quisiera primero darte las gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por tomar este taller. Platicaremos un poquito de la parte de cómo es liderar, qué es un líder, ¿no? Y bueno, pues las circunstancias tan difíciles que hemos tenido después de esta pandemia. Pero antes de eso, me gustaría platicarte un poquito de mí para que me conozcas, para que de alguna de otra manera sepas por qué elegimos que yo diera este taller, ¿no? Como yo te decía, soy Alejandra Ma y bueno, pues tengo aproximadamente 18 años como psicóloga, como terapeuta y mi carrera siempre ha estado en la atención a la gente, siempre he trabajado en esta parte, pero durante mucho tiempo, 11 años de mi vida, trabajé para Policía Federal. Me certifiqué en Derechos Humanos, Perspectiva de Género, y he hecho como varias capacitaciones a nivel nacional para la policía. Y bueno, pues de alguna u otra manera quisiera platicarte que una parte importante de la policía en México y en otros países tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Habla el Comité Internacional de la Cruz Roja que la mayoría de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley requieren tener un liderazgo antes de tener una aprehensión o antes de ejecutar su trabajo. Y esto es súper importante porque de eso depende, pues no solamente el establecimiento de las leyes o el establecimiento también del orden, sino también la seguridad propia. Y pues como te habrás dado cuenta y como lo habrás visto en esta pandemia, quienes reaccionaron liderando sus equipos también trabajaron de mejor manera o de una manera mucho más efectiva y también esto generó una mejor consistencia en la parte laboral, en la parte educacional, porque una realidad es que no estábamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados para una situación tan crítica como la que vivimos. Y pues de eso se trata un poco, de platicar cómo las personas se pueden convertir en esos líderes que pueden generar cambios, en esos líderes que aún con la crisis pueden sacar ventajas de ellos. Hay muchas personas que durante la pandemia perdimos personas queridas, perdimos eh, seres importantes en nuestra vida, pero que también supimos cómo restablecernos económicamente y establecernos emocionalmente. Y esto tuvo que ver con ciertas herramientas que pues nosotros mismos tuvimos. Y también la parte laboral, cómo se fue trabajando poco a poco. Y entonces, bueno, pues el ir como buscando líderes, ¿no? Implica también un poco esto, que bueno, vivimos en una situación donde es importante reflexionar, ¿no? Cómo es el liderazgo que tenemos y reflexionar pues hacia cómo yo hago mi liderazgo, pero también cómo se genera el liderazgo en las comunidades o en los trabajos, ¿no? Cómo la capacidad que yo tengo de afrontar las situaciones, la capacidad de mi propia resiliencia, pues implica generar equipos de trabajo más efectivos y equipos de trabajo con mejores soluciones y mejores rendimientos. Y entonces, bueno, pues en una pandemia como la que tuvimos, donde de repente todo cambió, ¿no? Donde de repente estábamos en unas oficinas y nos dijeron, ¿saben que ya no pueden salir? Ahora requieren irse a casas y trabajar desde casa y entonces generar nuevos equipos o nuevas formas de trabajar, ¿no? Aquellos que somos papás o que tenemos hijos, también fue una manera de educar. Tuvieron que existir nuevas formas, ¿no? De poder educar y de poder enseñar a los niños, ¿no? Para que desde casa ellos pudieran seguir aprendiendo. Entonces, esto fue y generó una economía inestable, generó una situación también de miedo, perdón, de pánico,
¿no? Generó como muchos cambios familiares, pérdidas, muchas cosas. Y entonces, pues a todo esto requeriríamos el día de hoy hablar de líderes efectivos, ¿no? De líderes que van cambiando las circunstancias, que van cambiando nuestra manera de ir trabajando. Y bueno, primero, antes que nada, me gustaría que en una hoja, ¿no? Que pudieras escribir qué para ti es un líder, ¿no? ¿Cuál es la idea de un líder para ti? Y de eso vamos a también a poder determinar nuestra creencia, porque a veces creemos que el líder es el jefe, ¿no? O es el que tiene un mayor estatus o el que tiene mayor responsabilidad y no siempre el líder es ese, ¿no? El líder tiene que ver con qué creencias tenemos que ver con el líder. Y entonces te invitaría que primero pues hiciéramos un pequeño ejercicio, ¿no? Y hicieras una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué es un líder para ti? ¿Sí? A lo mejor un líder puede ser aquellos que llevan la batuta, a lo mejor un líder puede ser aquel que sale en las circunstancias y se pone a trabajar a favor del equipo, ¿no? ¿Tú desde qué lado ves al líder? Y esto te va a ayudar también para que tú puedas reconocerte como un líder, que eso es importantísimo, ¿no? El hecho de que pudieras tú verte como un líder también genera expectativas en todas tus circunstancias y en tu día a día con tus propias capacidades. Hay algunos teóricos que dicen que los líderes se nace siendo un líder, que hay como una característica desde mi creencia y te comparto que yo sí creo que los líderes se van creando a través del tiempo, se van creando con sus propias experiencias, con sus propias habilidades psicoemocionales y psicosociales para crear un líder, ¿no? Porque al final de cuentas, el que esté en un buen estatus no significa, o un estatus laboral alto o ser el jefe, no significa que eso soy un líder. Y entonces, pues cuestionaríamos un poquito como la situación de sí o no somos líderes en estas circunstancias. Y bueno, eh, ¿no? Después de buscar como de mucha información y varias cosas, bueno, quisiera compartirte un poquito. El líder es visto como la persona que es capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento, en el modo de pensar de unas personas, de un equipo, y que buscan un propósito de trabajo en un bien común. ¿Esto qué quiere decir? Que el líder, ¿no? Desde la perspectiva social tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder motivar al otro, ¿no? A que encuentre nuevas formas del pensamiento, a que genere nuevas formas de trabajar, buscando como equipo una comunidad, un bien común entre todos. Y entonces requiero ser un líder no solamente para el otro, también requiero ser un líder para mí. Y también requiero, pues, observar quién soy, ¿no? O cómo yo motivo al otro, ¿no? No solamente es como, ah, bueno, claro, yo voy a motivar, yo soy un líder y yo voy y motivo a los demás, ¿no? Les digo a los demás qué requieren hacer, les digo a los demás ¿no? La perspectiva que veo de ellos, sus habilidades, sino también un líder requiere trabajar consigo mismo. Un líder requiere también hacerse experto en sí, ¿no? Y aquí, pues en esto les voy a compartir la frase de un coach que conozco que se llama Guillermo de la Torre, ¿no? Y él siempre maneja y dice, su frase que me encanta es, un líder siempre se completa primero. ¿Y qué quiere decir esto? Que un líder siempre va a ser primero, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, a veces podríamos hablar y decir que las personas llegamos a ser como muy egoístas, pero no es el egoísmo, es cuando yo estoy completa, cuando yo puedo realmente haber trabajado con todas mis habilidades, haberme motivado a mí, por supuesto que entonces voy a ser una persona que los otros se van a tener aspiraciones como yo, que van a poder motivar a los demás. Un líder va a poder motivar a los demás porque tiene estas situaciones. Les voy a poner un ejemplo tan fácil. Cuando tú te subes al avión, las personas que apoyan en el avión te explican que la mascarilla la debes de utilizar tú primero, ¿no? Te dicen que la mascarilla te la pones tú y que después se las pones a los demás, que eso es una ayuda. Porque no sirve de nada que tú vayas y apoyes a los demás, que tú vayas y le pongas la mascarilla a los demás,
cuando tú no te la has puesto, porque hay altas probabilidades de que te quedes sin oxígeno. Y entonces con esto nos damos cuenta de que primero requiero estar completa yo, primero requiero ser un líder yo, ser una persona que pueda inspirar al otro, motivar al otro, que ejerza y influya yo primero en mí para poder influir en los demás. Y entonces, ¿no? Cuando trabajamos en este aspecto, cuando trabajamos primero yo como líder, es mucho más fácil que me pueda convertir en un líder en el equipo y que me pueda buscar un propósito en común, porque entonces voy a pensar en varios, no solamente en mí. Y piénsalo en muchos aspectos. Un ejemplo, hoy un buen líder en un equipo, ¿no? Un super líder que tuvimos, y bueno, pues hablaré como un poco de la parte de mi época, ¿no? Michael Jordan, que era realmente un líder, sabía jugar todas las posiciones, pero también sabía repartir, ¿no? Trabajar en equipo, eh, hacer estos cambios, ¿no? Y también motivar a su equipo. Entonces, cuando podemos hacer, estamos entonces hablando de líderes y puede haber líderes deportivos, líderes políticos, líderes, un ejemplo, hoy los famosos influencers, ¿no? Que les digo que cuidado con estas personas que les llamamos hoy influencer, porque a veces las opiniones, yo puedo tener una opinión y una postura ante la vida y o ante el pensamiento o ante ciertas situaciones que no requieren ser las mismas que los demás. Y el hecho de que mucha gente me siga en una red social no significa que soy un líder o no significa que mi opinión tiene una validez real, ¿no? Y esto es preocupante porque hoy en una sociedad como la que tenemos es un poco como cuidado con los medios de información que estamos dando o que tenemos, ¿no? El día de hoy la información se mueve muy rápido y requiero como líder dar buenas información a mi equipo o buena información a la gente que me está siguiendo en una red social, porque entonces eso implica que estoy buscando un bien común no solamente para mí, sino para toda mi comunidad, para todo mi ecosistema. Y hoy con los influencers, la verdad es que a mí, desde mi perspectiva, y lo platico desde mí, a veces me dan un poco de miedo, ¿no? Un poco como de hacia dónde nos estamos moviendo o hacia dónde a veces el influencer solamente está en una postura de crítica hacia los demás. Y bueno, pues un líder, ¿no? Es capaz de motivar, incentivar y ejercer, influir en un equipo de trabajo para buscar un bien común. Y entonces, bueno, hablaríamos de que hay dos tipos de líderes y estos dos tipos de líderes es el proactivo y el reactivo. Y voy a hablar primero del reactivo porque es el que menos me gusta y a veces es el que menos es efectivo. El líder reactivo es el que responde completamente a las circunstancias y se hace frente a las situaciones. No es que sea bueno o sea malo alguno de los dos, pero me parece que el reactivo no solamente está en lo que pasa en este momento hacia adelante, ¿no? Un ejemplo, el reactivo también tiene que ver mucho en sus estados de ánimo. Cuando se habla sobre inteligencia emocional o cuando se habla sobre el manejo de emociones, está comprobado que el 80% de todas las decisiones que tú tomas en tu día a día tiene que ver con tus estados emocionales, tiene que ver cómo te sientes ese día. Un ejemplo, en la compra de un carro. Si tú vas a comprar un carro, ¿no? Te va a dar emoción, alegría, te vas a sentir bien, te vas a sentir a lo mejor hasta con un estatus económico, ¿no? Hay muchos aspectos emocionales que tienen la compra de algo o de un carro, en este ejemplo. Y entonces cuando tú haces esta compra, pues, ¿no? Hay una emoción y por eso lo compras. O un ejemplo, tú, muchas de las decisiones que hacemos en nuestra vida, hasta nuestra alimentación, tiene que ver con eso, en cómo podemos emocionalmente vincularnos. Y entonces el líder reactivo siempre va a estar la parte de los sentimientos en cada una de las decisiones que tiene. Y entonces a veces las emociones no es que sean buenas o malas, sino a veces requerimos parar un poco, gestionar de manera correcta nuestras emociones para entonces sí, hablamos de que esta gestión es más efectiva, ¿no? Porque yo tomé una decisión no por lo que sentía, sino porque vi las probabilidades de lo que pudiera pasar continuamente o a un futuro. Y el líder o el liderazgo proactivo es aquel
que da respuestas de acuerdo a las circunstancias, pero da una capacidad de adelantado. Tiene la capacidad de poder visualizar a futuro ciertas circunstancias, ciertas situaciones y que lo tiene bajo control, aún con la presión de alcanzar las metas. Y bajo un liderazgo proactivo hay más posibilidades de ver a futuro los riesgos que se corren. Y es más probable que entonces el equipo de trabajo pueda generar una sinergia, ¿no? De que cada quien tenga su propia actividad o su propia eh, rol en el equipo para que entonces puedan ir trabajando todos. Cada quien estará determinado por una actividad. En el liderazgo reactivo, pues al final de cuentas, el líder tiene que reaccionar inmediatamente y entonces le dará actividades y le dará tareas a cada uno de los elementos del equipo, pero quizá en ese momento no vea las potencialidades que tiene. Entonces, a mí me gusta más como el proactivo, ¿no? El visualizar, tal persona es buena para tal cosa, ¿no? Poder visualizarlos en cada una de sus potencialidades, pero también aquellas áreas que requieren efectivizar, que requieren hacerlas más fuertes. Entonces, para mí sería como mucho mejor un líder eh, proactivo. Y bueno, en japonés, ¿no? No existe la palabra como tal, ¿no? De crisis, ¿no? No existen las crisis como tal. Los japoneses tienen mucho el liderazgo y tienen una cultura mucho de trabajar esta idea de lo que no se puede hacer, se hace y lo que se hace se perfecciona y lo que ya está hecho se perfecciona. Y para ellos existe la palabra peligro, ¿no? Existe la palabra, sí, hay peligros, hay situaciones difíciles, pero que estos peligros, como tal, la manera o la visualización que hace es generar oportunidades. Y entonces no existe la crisis como tal, y cuando hablamos de crisis, hablamos como de esta inestabilidad que tiene el equipo y que tiene también el líder, por ser ser humano, ¿no? Los seres humanos tenemos crisis, un ejemplo del desarrollo, cuando vamos siendo adolescentes, tenemos crisis existenciales en la adolescencia porque pasamos de ser niños a pasar a ser adultos y entonces tenemos una crisis. Tenemos crisis en las pérdidas también. Un ejemplo, cuando tenemos un familiar, ¿no? Tuvimos crisis todos, yo creo que todos en esta pandemia tuvimos crisis y tuvimos situaciones de cambios completamente y tuvimos situaciones de oportunidades. Y eso nos llega a enseñar diferentes circunstancias y diferentes situaciones. No es que sea la crisis o las oportunidades sean buenas o malas. ¿Sí? Yo creo que fueron como experiencias que cada quien vivió. Yo les quiero platicar y ponerles como ejemplo, no porque sea yo el mejor ejemplo, pero es el primero que me viene como a la cabeza, ¿no? Cuando yo salí de trabajar de la Policía Federal, decidí salir de la Policía Federal de trabajar y decidí poner un restaurante. La verdad es que era una idea muy padre para mí tener un restaurante. Puse mis inversiones, mi dinero que había guardado para poner un restaurante y nunca me esperaba una pandemia. La realidad es que jamás en mi vida pasó que una pandemia me fuera a cerrar. Y efectivamente, cuando empezó la pandemia, aguantamos un poco la apertura del restaurante, pero como teníamos poco tiempo de haber abierto el restaurante, pues se nos vino encima todos los gastos. No previmos, porque apenas estábamos empezando, pues no previmos una pandemia completamente y pues tuvimos que cerrar. La verdad es que la situación para mí generó como un poco de angustia, ¿no? Cómo se iban a pagar las cuentas, cómo se iba a generar dinero y se abrió la oportunidad para mí de hacer consultas en línea, porque también la clínica donde trabajaba dejó de tener pacientes presenciales. Y entonces, pues esto era como una situación realmente para mí un poco crítica por la parte económica, ¿no? Y entonces era como, "Uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya no voy a tener pacientes y ahora tampoco puedo generar con la situación del restaurante. Y se abrió la oportunidad, curiosamente, en algunos momentos
de la vida, cuando estuve atendiendo, cuando hice atención a víctimas, y cuando hice atención a los policías, también pude hacerlas a través de videollamadas, ¿no? Ya tenía algo como de conocido a través de las videollamadas, pero para serles sincera, pues no era mi hit, no era como esa parte así de, uy, sí, padrísimo hacer a terapia o hacer atención psicológica a través de una videollamada. Hoy es algo que nos ayuda muchísimo. Hoy, el día de hoy, tú y yo estamos conectados en este momento a través de un video, ¿no? Y entonces, gracias a la pandemia, hoy podemos hacer cosas como estas, estar en, poder coincidir, ¿no? Desde lugares diferentes, en tiempos diferentes, porque hoy podemos utilizar la parte de la tecnología a favor de nosotros. Y bueno, con este ejemplo, ¿no? Aprendí a trabajar a través de en línea, ¿no? A dar atención psicológica a través de videollamadas. Y para mí fue una oportunidad muy grande. Aprendí cosas de mí, aprendí cosas tecnológicamente, tuve que aprender también, era parte del show, ¿no? Pero pues era como ir trabajando poco a poco, ¿no? Irlo consiguiendo, irlo trabajando. Y bueno, pues hoy, un año después, eh, hago radio, hago talleres a través de videollamadas, doy sesiones terapéuticas a través de videollamadas. Y entonces, bueno, pues esto fue una oportunidad para mí. La realidad es que salí de la zona de confort quizá, ¿no? Y me llevó a otra situación. Y mucha gente encontró esto, mucha gente encontró que quizá en la pérdida del trabajo pudieron encontrar nuevos emprendimientos económicos. He conocido mucha gente que de repente por la pandemia perdieron su trabajo y hicieron su negocio, y su negocio el día de hoy está funcionando gracias a una crisis, gracias a esta oportunidad que se dieron de cambiar las circunstancias, de generar las cosas completamente diferentes. Y entonces, pues los ayudó muchísimo, ¿no? O sea, siempre yo creo que la parte de un líder o la parte que deberíamos de rescatar mucho de esta pandemia es la parte positiva, las cosas que sí nos dejó. Yo sé y yo soy la primera que levanto la mano en las pérdidas. Yo tuve muchas pérdidas el año pasado con la pandemia, mm, pérdidas muy dolorosas, pérdidas muy fuertes en mi vida. eh, pero bueno, vaya, también tuve otros encuentros, tuve otras oportunidades completamente de salir adelante, de generar mi propio empleo, de generar empleo para otras personas. Entonces, bueno, pues es simplemente un aprendizaje que requerimos a veces trabajar con nosotros mismos para poderle dar una reestructuración a todo mi pensamiento y a todos mis eventos críticos que tuve en ese tiempo. Y bueno, pues entonces cuando entendemos que todo es una posible oportunidad y que lo vemos como una oportunidad, entonces generamos también nuevos pensamientos y nuevas formas de percibir las situaciones. Y prácticamente es como el primero, ¿no? La primera habilidad que requiere generar un líder, ¿no? Generar la parte positiva, ¿no? Y generar la parte de las oportunidades que hay en los cambios. Porque en muchas ocasiones, como líder o como eh, el trabajo en equipo, ¿no? Si yo entro el pánico, aunque no sea el líder, aunque no sea el jefe, hay muchas probabilidades que en el pánico genere más pánico alrededor de mí, ¿no? Hablamos psicológicamente, se habla, un ejemplo, la parte social, que cuando alguien entra en situaciones críticas emocionales, la gente que está alrededor de ellos empiezan también a tomar actitudes de situaciones críticas por miedo, ¿no? Es como imagínense que es como una emoción que se contagia. Yo tengo miedo y lo demuestro, lo llevo hasta el límite el miedo y hay altas probabilidades que la gente que está alrededor de mí actúe también con miedo. Piensa un poco, para aquellos que son de la Ciudad de México, ¿no? Piensan un poco cuando pasan los temblores, ¿no? El temblor, hay gente que dice, bueno, pues está temblando, actúo, me voy caminando, llego a la zona segura y me comporto y ya, ¿no? Ahí estoy. Y hay personas que cuando está temblando entran como un poco en esta hiperventilación, se espantan
empiezan a tener miedo, pero cuando empiezan a ver que hay más gente que tiene miedo, entran en crisis total, ¿no? Se desmayan, entran en esta situación de mucho miedo, de mucho estrés, hiperventilan, ¿no? Y de repente vemos a un grupo de personas que entraron en pánico en el temblor. Y tiene que ver porque es una de las emociones más contagiosas, o sea, que más la vivimos. Entonces requerimos en las oportunidades, en las situaciones de crisis, pues generar esto, generar un pensamiento de oportunidad. Y bueno, pues no sé si has conocido y si no te la voy a platicar, la pirámide de Maslow. Y bueno, Maslow dice que nosotros como vamos cubriendo ciertas necesidades, vamos priorizando ciertas situaciones. Y en la crisis, a veces lo que para nosotros estaba al principio, ¿no? Cambia las situaciones. Y te voy a explicar un poco cómo va la pirámide de Maslow. Maslow dice que primero requerimos cubrir todas nuestras necesidades fisiológicas básicas como comer, dormir, ¿no? Hacer del baño, ¿no? Estas necesidades, tomar agua, estas necesidades fisiológicas que requiero día a día, tener oxígeno, respirar, son las necesidades básicas que requiero. La siguiente son la seguridad y la estabilidad, ¿no? Tener una casa, tener un trabajo, generar dinero. Estas situaciones de seguridad donde yo me siento segura, entonces también es parte de mis necesidades, ¿no? Parte de la pirámide. La siguiente es socioafectivas, que yo me siento parte de un espacio, parte de una familia, parte de una eh, de la convivencia. Un ejemplo hoy con las Olimpiadas que tuvieron, pues cuando cantaban el himno nacional, pues la gente, ¿no? De México pues vibraba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos identificamos con un país y nos identificamos con toda una cultura. Y esto es importante, que yo me sienta perteneciente a una situación. Somos seres sociales y somos seres que siempre estamos en la búsqueda afectiva. La siguiente, pues también es una necesidad de autoestima, de reconocimiento, de tener poder, de tener habilidades para mí, de obtener cosas, de estatus, ¿no? Y por último está el crecimiento personal y se habla de la autorrealización. Maslow dice que como vamos cubriendo estas necesidades, vamos avanzando, pero que la realidad es que nunca llegamos a la autorrealización. Siempre habrá algo más que queremos. Yo ya llegué, un ejemplo, a terminar mi licenciatura, ahora quiero una maestría, ahora quiero un trabajo, ahora quiero un doctorado, ahora quiero una especialización y entonces voy buscando más autorrealizaciones. Pero en las situaciones de crisis, un líder requiere saber que deben de ser modificadas. Un ejemplo, sí, para mí era importante conseguir un trabajo, pero también para muchas personas en esta pandemia, las necesidades básicas de supervivencia y de seguridad tenían que ser cubiertas principalmente, ¿no? Teníamos que cubrir completamente que toda la población estuviera segura. Y entonces, a lo mejor el crecimiento personal no era importante en esta crisis sanitaria. A lo mejor el que alguien me reconociera por mi trabajo o alguien me reconociera por lo que estaba haciendo, pues tampoco, ¿no? Yo requería como cubrir las necesidades básicas, que era comer, cubrir las necesidades básicas de tener mi casa, de tener y que mi familia alrededor de mí estuviera conmigo. Y esto es importante que un líder lo tome en cuenta. En los momentos de crisis, estas necesidades para los seres humanos van cambiando y priorizamos unas con otras. No es lo mismo el tipo antes de la pandemia, que buscábamos mucho la efectividad y buscábamos mucho la parte de los resultados y de repente las empresas, ¿no? Requirieron cambiar su manera de la perspectiva de trabajo. O sea, hoy ya no podemos trabajar en una oficina con tanta gente, hoy requerimos aprender a trabajar en casa. Y curiosamente, por los estudios que hubieron en toda esta situación de la pandemia, se habla de que hubo también una efectividad del trabajo en las casas, porque la gente estaba eh, dándole casi el 100% de ellos para poder cubrir las partes del trabajo, pero para poder cubrir también las otra parte que era casa, ¿no? Porque en casa nos tuvimos que enfrentar a
convivir con mi pareja las 24 horas, convivir con mis hijos, convivir con toda la familia completamente. Y entonces, pues todo tuvo que cambiar, ¿no? A lo mejor antes solamente desayunábamos o cenábamos juntos, pero de alguna u otra manera yo tenía mis actividades. Tuvimos que aprender a trabajar completamente en una oficina. Entonces mis necesidades ahora cambiaron y un líder requiere reconocer cuáles son las necesidades del equipo, las primeras necesidades, cubrir estas necesidades para entonces también como equipo ir cubriendo las otras necesidades, ir cubriendo también pues las necesidades laborales o por lo cuales el bien común nos hace estar juntos como equipo. Y bueno, el, pues como la recomendación, la parte que para mí fue como importante en este taller poderlo compartir con ustedes fue esta, ¿no? Encontrar primero las 7C de un líder en situaciones de crisis. Primero, el líder requiere mantener la calma. Mostrar serenidad no implica estar en estado mood, ¿no? Es decir, yo estoy tranquilo y no pasa nada. No, no, no requerimos eso, ¿no? Sino requerimos la calma, implica que yo no tengo o no, no requiero reaccionar emocionalmente con la crisis, ¿no? Regreso a esto, imagínate una persona que es un líder, que le tenga temblor que le tenga miedo a los temblores y que de repente todo su equipo de trabajo empiece a tener miedo en el temblor y él también tenga miedo en el temblor. Va a paralizar completamente al equipo. Requerimos tener la calma y con esta serenidad entonces encontrar nuevas situaciones y nuevas oportunidades para el trabajo. Sí, yo sé que hoy con una pandemia todos tuvimos mucho miedo y sé que con esta pandemia todos entramos en algún momento en crisis. Sí, es normal, es natural, somos seres humanos. Reconozcamos que sí, de repente tuvimos miedo y de repente no supimos qué hacer, pero al mantenernos con calma también implica que podemos llevar a trabajar a todos a una situación mejor. El segundo, pues fue la confianza, generar confianza. Ok, tú entraste en crisis, no te voy a regañar porque entres en crisis, no te voy a decir que estás bien o estás mal, pero te voy a ayudar a que juntos como equipo podemos salir adelante, porque juntos como equipo podemos generar cosas diferentes, ¿no? Podemos generar nuevas oportunidades. Te voy a dar la confianza de que mi equipo pueda trabajar conmigo. El tercero es una comunicación y requerimos generar comunicaciones para compartir decisiones y prioridades. ¿Cuáles son las necesidades principales que requiere el equipo cubrir? Comunicar oportunamente y pues evitar un poco la confusión. Hay veces donde en los equipos de trabajo se hacen como teléfonos descompuestos. El líder te dice una cosa, se lo dice a alguien, ese alguien se lo dice al otro equipo, ¿no? Y entonces así vamos. No, requiere el líder realmente eh, generar la confianza completa para que todo el equipo de trabajo tenga la misma información en el mismo momento y entonces evitar confusiones y malos entendidos. Cuando yo genero y tomo decisiones con el equipo, priorizo las necesidades del equipo. Esto no quiere decir que yo le voy a preguntar al equipo, ¿qué quieren? ¿No? ¿Qué quieren hacer esto o esto? No, no, yo busco la prioridad de la situación de trabajo, yo busco la prioridad de todo y llevo al equipo a que podamos priorizar eso, ese equipo, ese trabajo o esa situación y lo hago de una manera llevándolos, ¿no? Inspirando a que entonces se pueda generar de esa manera. El cuarto es la colaboración. Una de las características principales y que se ha investigado mucho es cuando el líder es capaz de trabajar dentro del equipo. Cuando el líder solamente da órdenes o solamente se para desde un lugar y ejecuta acciones para los demás, el equipo lo tiende a rechazar porque no lo ve parte del equipo, no lo ve como parte oye, pues nosotros estamos haciendo todo y tú no estás haciendo. Esa es una parte importante. Trabajar como equipo implica trabajar dentro del equipo, ¿no? Que el líder conozca todas las habilidades que hay dentro de su equipo, todas las áreas de oportunidad que requiere el equipo, pero que también es capaz de conocer la manera en cómo se hacen los procesos de trabajo, ¿no? Un ejemplo, yo
voy a hacer tal actividad, tal cosa, ¿no? Pero conozco cómo se hace ese mecanismo, cómo se hace esa actividad, para que entonces el líder también pueda inspirar a los otros a seguirlo, a hacerlo, a generar este cambio, estas oportunidades. Si yo solamente como líder mando, ¿no? Y delego y delego y delego, hay altas probabilidades que el equipo me saque, ¿no? Eh, 5, hay que generar un líder la comunidad. Y la comunidad implica ser ejemplo, compartir con actitudes. Yo sé que a veces es difícil liderar un equipo y que a veces no siempre podemos dar la oportunidad de que todos piensen o que se generen muchas ideas porque requeremos llegar a un punto. Pero el hecho de que yo genero una comunidad de cuidado, una comunidad de respeto y que eso lo puedan ver con yo como líder lo pueda ver mi equipo, entonces implica que también mi equipo va a poder tratarme a mí respetuosamente y cuidadosamente. Esto es súper importante. A veces como líder o como líderes se pierde un poco la visión del cuidado al otro y este es principal. El equipo de trabajo siempre debe estar cuidado por el líder y respetado por el líder. Ese es el primero que requiere respetar. Las palabras mágicas como por favor y gracias, aún siendo líder, son importantísimas, porque eso le va a dar la confianza al otro de poderse acercar y del otro de también poder aprender del líder. 6, la parte del cash es pensar financieramente, ¿no? ¿Qué costos generan a futuro, ¿no? ¿Qué costos habrá a futuro de una manera menos fuertes? Eso es importantito, enfocarte mucho en los resultados, ¿no? Pero en estos resultados donde no haya tantos costos a pagar, cuando financieramente no haya tantos costos a pagar. Eso es la parte importante porque al final de cuentas en los equipos de trabajo implican también costos y beneficios y que los costos sean los menores porque entonces también cuando las empresas o las áreas de trabajo tienden a elevar los costos del equipo, entonces también habrá gente que tendrá que ser despedida. Y como equipo de trabajo, pues entre un equipo bien formado y sólido, habrá menos posibilidades que la gente sea despedida porque está generando menos costos. Y por último, creo que es una parte importante, es generar compasión, generar empatía. Y ser empático con los otros es generarle tranquilidad al equipo, es aprender que el equipo está para ayudarme como líder, pero que yo también estoy para ayudar al propio equipo. Y entonces, pues me genero mi agenda para poder hablar con ellos, me personalizo con ellos, eso es importantísimo. Yo he conocido equipos de trabajo donde a veces el líder o el jefe eh, no se sabe los nombres de su equipo de trabajo y esto de verdad es como muy difícil porque mi nombre es importante, ¿no? Mi nombre, el que me digan, hey tú, no me hace sentirme parte, pero el que me digan, oye Alejandra, eh, cómo ves, qué piensas, cómo estás haciendo tal cosa, cómo lo estás generando, ¿no? Esta cercanía que puede tener el líder conmigo, entonces implica que me está conociendo y que entonces conoce también mis áreas de oportunidad. Esta comprensión, esta compasión que tengo con el otro implica no generar juicios. Cuando yo genero juicios para los demás, lo pongo en un estatus de bueno y malo o lo pongo en un estatus de lo que yo creo que está bien y está mal. Y entonces ahí corto la comunicación. Por eso es importante que yo vea el trabajo del otro, la parte efectiva del otro, no generar por expectativas de otras personas. Eh, y buscar la parte de emoción parecidas, quizá a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo y requiero hoy de tu comprensión, o mi papá tuve una pérdida con el COVID. Quizá no sientas lo mismo que está sintiendo el otro, pero eres compasivo y eres empático. Entiendes a lo mejor por las circunstancias en las que está pasando y hoy creo que no solamente como líderes requerimos ser compasivos y ser empáticos con los demás. Yo creo que como líderes y como sociedad requerimos hoy ser más empáticos.
Y entonces esto nos ayuda a generar mayor ambiente de trabajo, un ambiente más sano, y nos ayuda entonces también a trabajar y colaborar juntos. Por eso es como súper importante la posibilidad que tengo para, para poder ir eh, yo conociendo a mi equipo, empatizando con mi equipo, ¿no? Y buscar sus áreas de oportunidad con el equipo para que entonces este bien común que tenemos, esta situación o este objetivo que tenemos en común, funcione. Porque entonces voy a saber cómo puedo eh, manejar cada uno de las personas de mi equipo y cómo puedo ayudarles a cada uno de ellos de potencializarlos. Ok, les voy a platicar un poco de cómo se ha generado y encontré como la guía adecuada de la autogestión era de poder generar una nueva gestión para el líder, porque la realidad es que muchos de nosotros salimos de trabajar en oficinas y empezamos a trabajar en casas y teníamos que aprender a lidiar desde las casas, ¿no? Desde después de esta crisis algo que requerimos aprender es buscar nuestros espacios de trabajo. Esto es súper importante. Cuando yo tengo mi espacio de trabajo, cuando yo tengo mi lugar donde sé que voy a trabajar, trabajo, y implica entonces que ese es mi tiempo y mi espacio para eso. ¿No? O sea, que le voy a dar ese tiempo y ese espacio. Entonces, que tenga como muy buen internet, perdón, que sea una muy buena señal, donde haya luz, preferentemente claros. A veces falta oxígeno y hacen como generan un poco de sueño. Entonces, el hecho de que esté como ventilado todo el lugar implica también oxigenación. Establece límites, habla con tu familia, eso es importante, que le digas a tu familia, oye, respeta mi espacio implicado con los niños, yo lo vivo, a veces donde tengo una nena, y entonces de repente como decirle, a ver, basta, momento, para un poco, porque estoy trabajando, yo requiero pedirle a todos lo que estoy haciendo yo, que pongan límites con su familia para que, y entonces, y que haya la menos distracción posible para que entonces esto se haga como sinergia, ¿no? Todos vayamos trabajando. Sugerencias que son actividades cuando no damos, el líder no da estas fechas, implica que entonces el equipo va a sentir el video. Ah, pues salida no lo tomo en cuenta. No le damos formalidad y no le damos como esta parte. Actividades son que tú priorices cuáles son las que van a ser, pero que también que le des fecha. Revisa el plan de trabajo, qué va a hacer cada uno de tu equipo, cuál es la actividad que va a hacer cada uno de ellos, ustedes. Tú te vas a hacer cargo de este proyecto, tú de este, y nos vamos, porque entonces todos van a saber que me corresponde a mí y no va a haber alguien. Esto implica equilibrio y el equipo requiere tener equilibrio en todo momento. Define horarios y síguelos, establece si vas a tener juntas, un ejemplo, algo eh, que estas juntas sean regulares una vez a la semana, ¿no? Para que todos estén trabajando y motivándose un poco, que la estructura siempre sea de ayuda y de motivación, establecer los horarios de comida, oye, pues nos vamos a ir a comer todos, aunque nos estemos conectados a tales horas y regresamos a tales horas para que todos regresemos como en la misma situación y verifica que realmente todos estén a la misma hora que tú. Porque, y no es como un ejemplo, si yo me voy a las 12 de la noche del trabajo, todos se van a las 12 de la noche, no, es como equipo de trabajo todos podemos irnos a nuestros horarios para poder salir de trabajar. Toma descansos regulares, eso es importante. No somos una máquina, somos personas y tratamos de ser proactivos, tratamos de producir lo que tenemos que hacer desde casa, pero requiere sí o sí, pues también tus horarios y tus espacios de descansos. Un ejemplo, hay veces donde son importantes hacer actividades, a pesar de que estés sentado o que estés pegado a la computadora, pues siempre es importante que tu columna vertebral se mueva, ¿no? Que a lo mejor puedas hacer algunos ejercicios de estiramiento y esto te va a ayudar también a que hagas ejercicios de respiración, oxígenes el cerebro, que muevas un poco tu cuerpo, ¿no? Y que a lo mejor estas actividades puedas hacerlo con tu equipo. Oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a estirarnos todos un poquito y darles como pequeños descansos regulares, ¿no? De 5 minutos, 10 minutos, para que podamos seguir como reiniciándonos constantemente. Céntrate en lo que has logrado, eso es importante. A veces como líder vemos las cosas que nos hacen falta, pero también es importante que como líder tomemos una forma clara y eficiente de los avances que yo he tenido como líder y que mi equipo ha tenido. Los avances que ha tenido mi equipo hay que reconocerlos. A veces el reconocimiento, no solamente a lo mejor económico o no solamente a lo mejor, sino también eh, reconocimiento emocional que le podemos dar a nuestro equipo
de agradecer, de honrar a mi equipo por lo que está haciendo, por lo que está trabajando, también eso es importante, ¿no? Es también hacer sentir bien a mi equipo de, oye, estamos trabajando todos juntos y nos está funcionando y estamos haciendo grandes avances, ¿no? A veces es importante no solamente como reconocer las cosas que se tienen que dar por el trabajo, sino lo que podemos ir avanzando como equipo. Mantente conectado, eso es importante. Genera confianza siempre, en todo momento requieres generar confianza con tu equipo de trabajo, apóyalos. Es importante que la motivación debe de ser, em, hay una de estas de educación positiva, ¿no? Que tiene la frase de, reconoce en público y regaña en privado. Y pues los líderes también requieren hacer eso. Cuando encuentres un área de oportunidad para alguien de tu equipo, no lo hagas exhibiéndole a todo el equipo. Jálalo, ¿no? Háblalo con él. Esta es tu área de oportunidad. Con esto podemos crecer juntos. Esto requieres aprenderlo y mejoramos en estas situaciones. Pero el reconocimiento sí hazlo de manera grupal, porque eso los hace sentir, bueno, gracias por reconocer mi trabajo, gracias por mantener mi esfuerzo y por mantener también mis condiciones. Y estas situaciones nos van a ayudar muchísimo a sentirnos reconocidos, sentirnos acompañados, sentirnos que somos parte del equipo. Y bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos de manera remota? ¿No? ¿Cómo, oye, Ale, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora estamos en una oficina, ¿no? Ahora estamos cada quien en su casa y ahora ya creé mi pequeña oficina en casa. Y bueno, primero establece las expectativas claras, ¿no? De antemano establecelas como muy claras. ¿Qué esperas que pase con cada una de las personas que están en tu equipo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo un líder puede visualizar las reglas básicas para poder trabajar como equipo? Y cuando tú estableces esas expectativas claras, o sea, cuando de antemano tú le dices al otro, yo espero de ti esto, te estoy dando la responsabilidad a cada uno de los integrantes de mi equipo de generar una sinergia, de generar entonces que trabajemos todos juntos. Y esto es una parte importantísima, porque si yo le digo, pues yo creo que tienes que hacer esto, o ahí vamos viendo, o es que yo te pedí las cosas para ayer, ¿no? Pero no te dije, entonces generamos como confusión, un poco de enojo, recelo. Entonces, cuando yo soy claro con lo que yo estoy esperando de cada uno de ellos, y se los digo, el trabajo funciona. ¿Sí? Reúnanse en los horarios. Una parte importante es que dentro de los horarios o las juntas, yo les decía que hay veces donde hay juntas estas interminables e inservibles, ¿no? Es importante que antes de la junta siempre te des la oportunidad de platicar un poco con el equipo, cómo están, cómo se sienten, cómo van, cómo están las cosas en casa, ¿no? Siempre es importante generar como un ambiente más familiar y pues mantenerse siempre visualizados, ¿no? Hoy las conferencias vía en línea, pues hoy nos hacen tener cámaras y micrófonos, entonces también vernos presentes, ¿no? Poder vernos a todos, que nos podamos reunir precisamente en un horario, ¿no? Acorde a cómo habíamos quedado. Yo me acuerdo mucho que a mí me molestaban mucho, yo salía a las 9 de la noche y me molestaba que a las 8 de la noche generaran una junta y que la junta sea interminable. A veces daban las 12 de la noche en el trabajo y yo decía, seguimos aquí, no hemos llegado a ningún acuerdo y son las 12 de la noche. A veces es importante que las reuniones sean acorde a los horarios que se están generando. Eh, Fomentar la comunicación, las claves de buenas relaciones remotas o las buenas relaciones en los trabajos se establecen también en una buena información. Cuando yo le explico al otro la comunicación formal que requiero tener, ¿ok? Un ejemplo, un correo con todas las indicaciones y retomar el correo, ¿no? Oye, ¿qué pasó con esto? Darle como seguimiento, tomarse el tiempo de paso a paso, hacer como check-in
de cada una de las actividades que están haciendo las personas o mi equipo de trabajo para que entonces nos estemos siguiendo mucho más rápido, estemos trabajando de acuerdo a objetivos y no solamente estemos trabajando a, pues, ahí cómo vaya saliendo, ahí cómo vamos. Realmente tener como objetivos muy precisos. Eh, Fomentar la familiaridad, lo que les platicaba un poco en las juntas, en las reuniones, es importante que platiquemos de los esfuerzos requeridos para estar en casa, platicar un poquito sobre los minutos que tenemos, de cómo estamos, cómo van, eh, cómo está la familia, alguien estaba enfermo, cómo van, ¿no? Un ejemplo, hoy tuvimos muchas personas que pues, se contagiaron de COVID. Oye, ¿cómo estuviste? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Eh, yo creo que muchas de las comunidades y mucho de la gente, de los equipos, empezaron a generarse un mayor cuidado unos con otros y eso era importante. Y bueno, por último, es que hacer sentir parte del equipo, aún con la distancia física, es importante que nos hagamos sentir nosotros. El líder requiere trabajar siempre con la palabra nosotros. No es yo logré, yo tengo, yo llegué. No, no, no. Es siempre hablar en nosotros implica un sentimiento de que pertenezco. Mi lenguaje es importante durante el trabajo en equipo. Cuando yo digo, es que gracias a mí esto funcionó, desvalorizo un poco lo que los demás hicieron. Pero cuando decimos nosotros como equipo logramos todo esto, me hago perteneciente, ¿no? Un ejemplo, la pirámide de Maslow cubre mi necesidad afectiva porque ya pertenezco a un equipo y entonces me siento y por supuesto que este es un motivador emocional y los motivadores emocionales funcionan muy bien. Entonces, requerimos trabajar un poco con estos motivadores, con estas situaciones que día a día vamos generando. ¿Ok? Entonces, pues bueno, espero que esto te haya ayudado mucho, ¿no? Como cómo generar un liderazgo en estas crisis, cómo hoy requerimos todos ser parte, una parte trabajar con nuestro liderazgo y ser una parte del equipo que requerimos para un futuro. La crisis nos alcanzó a todos, la pandemia nos alcanzó a todo el mundo completamente. No estábamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados para situaciones tan críticas como las que hemos vivido y aún así tú y yo podemos seguirlo platicando y podemos seguir contando. Yo creo que por todas aquellas personas que perdimos, por todas aquellas personas que hoy ya no están aquí, hoy requerimos aprender a ser buenos líderes, dejar un, dice en alguna frase de Gandhi decía, sé el cambio que quieres que exista en el mundo. Y hoy lo creo firmemente. Todos y cada uno de nosotros requerimos ser el cambio para este mundo. Requerimos generar nuevas sinergias, requerimos generar nuevos líderes, requerimos generar nuevas formas de trabajo todos juntos para generar entonces también una sociedad más armoniosa, más saludable, más entera y completa. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por este taller, por esta charla tan interesante. Yo aprendí mucho. Espero que tú también hayas aprendido mucho. Soy Alejandra Ma y bueno, pues por ahí van a estar mis redes sociales por si quieres tener contacto o si quieres hacer preguntas sobre el taller. Cuídate mucho, que tengas un muy bonito día o noche, dependiendo a qué horas me estés viendo. Gracias por todo y hasta luego.